Continuamos entonces en esta hermosa fría noche. Vamos a terminar la clase correspondiente para el día de hoy de lo que es conflicto entre dos reinos. Estamos ya en la quinta arma, la fe como escudo. Acá pues vimos un material ya de la fe, pero vamos a ver la fe como escudo en esta área como arma número 6. El término que se utilizó del griego para hacer referencia al escudo es tureo, del cual caracteriza un escudo largo o oblongo. Era más alto que ancho, el cual protegía todo el cuerpo del soldado, que era de gran protección y utilidad. Según el texto sagrado, la fe es un escudo que nos sirve para detener los dardos del maligno. Cuando analizamos desde el punto etimológico, el término dardo viene del griego velos y tiene que ver con una jabalina o lanza encendida en la punta. En el pasaje, intrínsecamente podemos entender, según el pensamiento del apóstol Pablo, que los dardos representan toda tentación y todo ataque del enemigo, incluyendo las adversidades de la vida. Satanás, con su astucia y su engaño, que es donde proviene el término acechanza, es el encargado de presentar todo tipo de tentación con el fin de derrumbarnos, de no lograr su objetivo con la tentación. Entonces nos ataca necesariamente entonces nos ataca, sí. Necesitamos del escudo de la fe tanto para librarnos de las tentaciones o para resistir los ataques. Sin la fe en una palabra que Dios nos haya dado, no podemos estar en pie. Sin lugar a dudas, seremos derrumbados. Pero no tiene nada que ver de ser derrumbados de la salvación, pero sí del propósito. La fe es una de las armas de mayor vitalidad y esto lo podemos entender desde el punto de vista gramatical, cuando el apóstol Pablo hace hincapié en el uso de esta arma utilizando el término, oiga, sobre todo. Este término le da dependencia a las demás armas en cuanto a la fe. Pablo sabía que todas las armas o todas las cosas en Dios, incluyendo las armas, funcionan por la fe. La fe es tan vital que ella es el complemento del Espíritu. Y la palabra, podemos tener el Espíritu Santo, oiga, y una palabra de Dios. Pero si no hay fe, el Espíritu nunca podrá ejecutar la palabra. De esta misma forma pasa con el resto de las armas. Todas funcionan, es por fe. Según 1 de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas y las y las circunstancias adversas que se presentan en la vida. La vida de fe en el creyente no es un cuento no es un cuento de niño, no es una falacia, es un estilo de vida. La fe es un arma que se nos entregó para entrar en un campo de batalla, de conflicto, que según los registros del texto sagrado, muchos la perdieron por no considerar lo serio del asunto en relación a la fe. Muchos perdieron reinos, ¿sí? Bien
bienes, familias, el propósito de Dios, aún hasta la vida, por desconocer todo lo relacionado a la fe, como un arma tan vital de las cuales dependen las otras. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo podemos ejecutar, sí, en la fe como arma si no se tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Reitero, ¿cómo puede un hijo de Dios como soldado ejecutar la fe como arsenal si no tiene conocimiento de ella? Ya aquí creo que vimos la materia de la fe, ¿cierto? Debemos de tener conocimiento. Hay un principio que está establecido en la palabra que dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos, de lo que no hemos visto. Hay un principio que está establecido en la palabra que dice, no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? La respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos, de lo que no hemos visto. Reitero, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, era su pueblo. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Nota, donde hay libertad, donde no hay libertad, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. De allí la importancia de conocer la fe en toda su extensión y poder hacer de ella un arma para contrarrestar y defendernos de los ataques del enemigo. De la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla, oiga, es que se opere el don de fe como auxiliar por el Espíritu y en una forma ocasional, circunstancial, fortuita, pero le agrego, esto es vivir de migaja. Sí, vivir de que se activa el don de fe por no conocer la fe es vivir de migaja. Séptima arma, salvación como yelmo. Efesios 6:17. El término que se utilizó en este pasaje para salvación es soterión, que es el neutro del adjetivo soterios. Este término es utilizado
más que todo para hacer referencia a la forma o posesión de los beneficios que se dan por causa de la salvación como soteria. El término salvación es del griego soteria y abarca, oiga, justificación, santificación, preservación, vida, salud y prosperidad. Tomar el yelmo de la salvación indica gozar en toda su plenitud de estos beneficios. Descuidar uno de ellos es estar desarmados, desprovistos de esta arma. Pablo en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación, por lo que indica que no descuidemos ninguno de los beneficios que están incluidos en nuestra regeneración. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios que están incluidos en nuestra regeneración? Oiga, justificación, santificación, preservación, vida, salud y prosperidad. Esos son en lo que tenemos que ocuparnos, ¿sí? Debemos de ocuparnos en nuestra justificación, en nuestra santificación, en la preservación, en la vida, en la salud y en la prosperidad. Nosotros como creyentes fuimos llamados a llevar una vida totalmente en victoria, en salud, prosperidad, sin condenación, ¿sí? Caminar las 24 horas del día en victoria. Permiso. Caminar las 24 horas del día seguros. ¿De qué? De nuestra justificación, de nuestra santificación, de nuestra preservación, de la vida eterna que tenemos, de la salud que gozamos, que son propiedades nuestras. Ahora, 24 horas al día ocupados en esto, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Tener el yelmo, oiga, es tomar en plenitud nuestra posesión, que se da por nuestra posición. Tener el yelmo es tener una identidad de lo que somos, tenemos, podemos en Cristo. Es tener una identidad y a pesar, oiga, de las circunstancias negativas, caminar en nuestra identidad, a pesar de cualquier detalle. La octava arma, la palabra como espada, Efesios 6:17. Note esto, la palabra como espada, para presentar con precisión lo que indica la fuerza y el poder que emana o se dan, que emanó o que emana o se desatan de la espada del Espíritu. Debo explicar desde el punto etimológico el significado del término palabra. Hay 3 términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. ¿Cuáles son esos? Logos, logión y rema. Tiene que ver, logos, con la palabra escrita de Dios, con los designios del pensamiento de Dios, con lo que está plasmado en revelación, en el texto sagrado, y de paso, para su tiempo, ahorita. Logión tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios, es el mandamiento expresado. Rema es una palabra que viene de Dios, sea por el logo o la logión, y que dicha palabra es específica y determinante, y es revelada a mi espíritu, iluminada a mi alma, y en un momento de conflicto o prueba la confieso en fe. Rema es la palabra creída y confesada en fe, que el Espíritu Santo toma y ejecuta
trayendo resultados. Este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada, oiga, del Espíritu. En la carta a los Efesios, cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada, no se refiere al libro en el aspecto físico, ni tampoco su referencia es a toda la Biblia escrita, sino aquella porción concreta, específica y determinante que sea más apropiada para la ocasión, como en el caso de Jesús en la tentación. No utilizó versículos al azar, sino que fue específico, preciso, determinante con la porción a la palabra que tenía relación con la tentación, por ende, para contrarrestar a las tinieblas. Es decir, la palabra o la espada del Espíritu para Jesús en el momento de la tentación sobre las piedras convertidas en pan. ¿Cuál fue la espada del Espíritu? No tan solo de pan vivir el hombre. Una palabra específica y determinante para el momento de la tentación. Por lo tanto, esa Biblia que cargas ahí, Rafael, no es la espada del Espíritu, esa es la tuya, porque esa la compraste tú. La espada del Espíritu es una palabra adecuada para librar una batalla, un momento difícil por el cual estás pasando, que no sé si te ha pasado, y Dios te da una palabra determinante, específica, y tú la sueltas por la boca en fe, y se libra, se cae esa circunstancia por la cual estás pasando, se rompe ese detalle de la deuda, se rompe ese detalle de una tribulación, se cae la enfermedad o se cae el ataque por el cual estás pasando, por una palabra que recibiste y la sueltas en fe. No es la Biblia en su totalidad como tal, como nos la han enseñado. La espada del Espíritu. Pero debemos estar que para que la palabra sea un rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la palabra la debe confesar en fe. Persuadido, que tiene que ver con el espíritu, no convencido, que tiene que ver con el alma. Con toda la seguridad, en plena confianza en Dios, sin que haya ningún margen de temores, duda, ansiedad, preocupación, afán, incertidumbre, desasosiego, inseguridad, ya que esto bloquea la posibilidad de que el Espíritu Santo ejecute la palabra como espada y haya resultado favorable. Tampoco tiene que ver la palabra del Espíritu cuando yo veo que mi hermana está pasando por una circunstancia y entonces yo quiero congraciarme con ella y yo le digo, hermana, yo profetizo sobre ti. Ese yo profetizo sobre ti no viene del Espíritu. Y no es palabra de él, no es espada del Espíritu, porque viene, ese yo profetizo sobre ti viene ¿de dónde? De mis deseos, de mi alma. No es espada del Espíritu. A esa Dios no la respalda, porque Él respalda lo que Él da, y lo que Él da viene del Espíritu. ¿Sí? Con ese jueguito anda un poco de gente por ahí. Lamentablemente un poco de líderes también cayendo en ese jueguito. En segundo lugar, debe ser específica y determinante para la ocasión. Tiene que tener relación con la tentación o el ataque. Cuando Satanás tentó a Jesús con el convertir las piedras en pan por causa del hambre que tuvo por los 40 días de ayuno o sin comer, Jesús contrarrestó la tentación con una palabra específica que tenía relación con la tentación. Jesús le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En ese momento Jesús estaba siendo atacado en los deseos de la
carne. El tema tenía que ser de esa área, no tenía que ser otra cosa. Ahora, no fueron versos al azar, a la aventura. Si la palabra que tomas para contrarrestar la tentación o el ataque no tiene relación con la tentación, jamás el espíritu la podrá tomar como espada y ejecutarla para solventar la situación. Las tres porciones de la palabra que Jesús ofreció o confesó en fe para contrarrestar la tentación tuvieron relación con la tentación. Ninguna de ellas estuvo desfasada. Es decir, si usted le duele la rodilla y va y le dice al médico que usted tiene un dolor de cerebro, ¿qué cree usted que le va a mandar medicina para qué? Pero el médico no es adivino. A usted le duele el cerebro, pero usted le dijo al que le duele la rodilla. Le va a mandar, lo primero que le va a decir que el cerebro no le duele a nadie tampoco. Le duele la cabeza, pero el cerebro no. Tercer lugar, la palabra que confiesas en fe debe estar fijada en una promesa, en una bendición, que sea parte de nuestra herencia, de nuestro legado, el cual nos identifica con lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos en Cristo Jesús. Cuarto lugar, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad, oiga, trascendental, o en su caso circunstancial cuando la recibes de Dios en una logión o en la operación de un don espiritual por el Espíritu Santo. Novena arma, la oración. El apóstol Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Oiga, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que la oración tiene poder, como la canción que cantamos por ahí, que el poder del cristiano está en la oración. Entonces los cristianos que no oran no tienen poder. O tú mismo cuando dejas de orar por circunstancias de la vida, botaste el poder, no tienes poder. Ahora, cuando nosotros oramos en ciencia, es decir, con conocimiento, en el conocimiento del pensamiento de Dios, en fe, ella pasa a ser una espada que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados a nuestro favor. El principio de la fe en la palabra se cumple en la oración eficaz en ciencia. Cuando oramos debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder y el ser más formidable que existe en todo el universo. Teniendo en cuenta este conocimiento, no hay lugar para dirigirse a Dios con oraciones de, impotencia o de resignación. En la oración no solo se debe tomar en cuenta la capacidad que tenemos, sino, el Dios con el cual contamos. Reitero, Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero puede mucho ¿qué? Brindarle acceso a Dios en su soberanía para que haga Él lo que tiene que hacer, porque el poder está en Dios, no en mi oración. El término que utilizó Santiago para expresar el poder en la oración, no de la oración, es iscus, que indica fuerza irresistible, insuperable. Esto indica que no hay ninguna situación, condición o vida que Dios no pueda transformar o complementar a través de la oración. No hay nada fuera del alcance de ella, pues Dios mismo es el centro de la oración. Según lo dicho por Santiago, la oración es un canal o medio que tengo a mi disposición para desatar el poder de Dios. En una ocasión le preguntaron a la reina de Inglaterra a quién le temía más en este mundo, a lo cual contestó: yo le temo más a un hombre de rodilla, en fe,
en ferviente oración que a un ejército completo, porque un ejército mueve aviones, misiles, tanques, artillería, pero un hombre de oración en fe mueve a Dios, y cuando Dios se mueve, la tierra tiembla. Cuando conocemos el sujeto de nuestra oración, en este caso que es Dios, el Eterno, lo insuperable, lo omnipotente que Él es, seríamos más eficaces en ella, porque sabemos a quién nos dirigimos y conocemos el nivel de respuesta que obtendremos. Una sencilla oración, oiga esto, una sencilla oración a un poderoso Dios, pero cargado de fe, hizo que Dios detuviera el curso del universo por completo. Este fue el caso de Josué. Por lo tanto, no es una gran oración que hizo o que haremos, sino una sencilla oración a un Dios todopoderoso. Por eso es que causa de mi oración no debe ser los temores. Es decir, la causa de mi oración no deben ser los temores, la preocupación, la incertidumbre, sino el más grande deseo de estar a solas, en intimidad con mi Creador. Nada nos debe llevar a la presencia de Dios en oración, sino el deseo, oiga, y el anhelo de intimidad con Dios eterno, que cuando las vicisitudes, los problemas, los ataques, las tentaciones vengan a tratar de derrumbarnos, la oración en fe, en el conocimiento de Dios, en nuestro lugar, en nuestro legado, en nuestras bendiciones, en nuestras herencias, sea como un escudo que nos cubrirá y nos mantendrá inconmovible, y a su vez sea como una espada que el Espíritu Eterno tomará y ejecutará, derrumbando y destruyendo todo atentado del enemigo. Solo los que conocen y entienden la necesidad que se tiene de la oración y hacer de ella un estilo de vida son los que pueden tomar la oración como una arma eficaz. El mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida es el que nos dio Jesús, el Maestro. De las Escrituras dan testimonio que Él se apartaba, oiga, a lugares a orar solo, y algunas veces lo hacía durante toda la noche, pero no se llevaba un gentío, lo hacía solo, no obligaba a los demás que tenían que hacerlo con él. Ahora, entendí algo, porque como ministro, yo como muchos de ustedes he cometido muchos errores, y he querido en muchas ocasiones de que los creyentes oren al mismo nivel que nosotros, y a veces queremos que oren más que nosotros mismos, pero entendí que Jesús nunca lo hizo, y sus discípulos se le quedaban hasta dormidos. ¿Por qué razón? Uno, ellos no habían nacido de nuevo. Dos, ellos no sabían, no tenían la carga que tenía Jesús, ni tampoco iban rumbo a la cruz para pasar toda la noche, en la última noche me refiero, orando sin tener nada de sueño, y ellos durmiendo tranquilos. ¿Era porque eran malos? No. ¿Por qué dormían tranquilos? Porque no tenían la carga que usted tiene como pastor, que usted tiene como líder, que usted tiene como padre o como hermano mayor en un lugar. Entonces, muchos de nosotros vamos a ser movidos a unos niveles en cuanto a la oración hablando más que otros por causa de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Ahora, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. La oración para
La oración para Jesús era la vida misma, era como el era como el cordón umbilical de donde extraía el sustento de Dios, era su mayor devoción, su más grande inspiración y su mayor anhelo, hasta el punto que hizo de la oración un mandamiento. Lucas 14:24. Por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús, hicieron de la oración un estilo de vida y eso les trajo grandes resultados y constituyeron la oración al igual que Jesús como un mandamiento. Por lo tanto, la oración sí la tenemos como un mandamiento, no algunos otros ejercicios que hacemos dentro de la iglesia como el ayuno y otras cosas más. La oración es un mandamiento. Y al igual que el amor ágape, es un mandamiento. Entrando, subieron al monte alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Hechos 1, 13 y 14. Y puesto en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Hechos 4, 23 y 24. Pablo les escribe a los tesalonicenses en relación a la oración en forma imperativa, orar sin cesar. Primera a Tesalonicenses 5:17. La iglesia en forma colectiva también hizo de la oración un modelo y sustento para su vida. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Hacía oración a Dios por él. Hechos 12:5. El rey David hizo de la oración un estilo de vida. En ella se sostenía en tiempo y fuera de tiempo. Él expresó: tarde y mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Salmo 55:17. En nuestras congregaciones tenemos muchos administradores, pero pocos intercesores. La oración debe ser un estilo de vida para el creyente. Dos cultos que no debieran de faltar en las iglesias. ¿Cuáles cree usted que son esos? Que no debieran. Mucho tiempo se hacían el culto de estudio bíblico y el de la oración. Pero por encima del de la oración tiene que ser de estudio bíblico. Sí. Y luego el de la oración. Ahora, la autoridad del nombre de Jesús, arma número 10. La autoridad del nombre de Jesús. Filipenses 2, 9 y 11. Vamos a ver qué es el nombre de Jesús. Si es solamente decir Jesús, Jesús, Jesús y ya. Vamos a ver. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para identificar objetos y cosas. Ejemplo, Marcos 3:16-17, 14:32, Lucas 1:5. En su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está, oiga, en expresar el término Jesús. Llámelo como lo llame y expréselo como lo exprese. Si no se te han sido, oiga lo que viene, iluminado la posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección.
El cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada, sea que diga Ilsus en ruso, Yeshua, hebreo, Chises, creo que es gringo, Chucho, ese es el criollo, Ilsu, Usu, Yesu, Lipsu, Lixus, Yesu o Jesús. Reitero, como lo digas, de nada te sirve. Si no se te han iluminado la posición y la posesión que Jesús tiene. Debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar, oiga, la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, Filipenses 2:9, y que fueron transferidas, oiga, al creyente por el pacto de sangre. Ahora pregunto yo, si a la hermana Iraida le sacamos una gota de sangre de la oreja, ¿sí? Y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie y la llevamos a un laboratorio para ver dónde ella tiene más mala sangre, perdón, más hemoglobina. ¿Dónde cree usted que ella tiene más hemoglobina? Pero hacemos todo lo contrario con la hermana que acaba de llegar. Le sacamos un pedacito de hueso de la frente y le sacamos un pedacito de hueso del dedo gordo del pie y lo llevamos a un laboratorio para ver dónde tiene más calcio. ¿Dónde creen ustedes que ella tiene más mala sangre, perdón, más hemoglobina? Iraida. ¿Dónde creen que ella tiene más calcio, en la frente o en el dedo gordo del pie? Si el calcio fuera liviano, tendría en el pie porque el liviano se baja para el piso, ¿no? O no, al revés, si fuera pesado, se baja, fuera abajo. Pero, de acuerdo a lo que conocemos de la ciencia, el mismo tipo de calcio, el mismo nivel que tiene en la frente, lo tiene en el dedo del gordo del pie, igual la sangre en ella. ¿Estamos ubicados? Ok. Entonces, el estado de justicia, oiga, la posición de hijo que tiene Jesús y la posición de justicia que tiene Jesús, que obtuvo por su obra vicaria y redentora, si usted no la acepta que tenga usted cree que es menos que Jesús. Entonces, a usted todavía no se le ha iluminado quién es Jesús. ¿Se copia eso, no? Te la pongo de otra forma. Si usted cree como mujer que usted es menos mujer que su madre o que su abuela, y si usted cree como hombre que usted es menos hombre que su padre o su abuelo, usted no sabe todavía qué es ser hombre. Usted puede tener menos tamaño, pero no es menos que más nadie. Aquí el único grande es Cristo. Tenemos algunos hombres altos, pero eso no es más grande que yo. Más alto sí, pero más grande no. Aquí el grande es Cristo. Todos somos iguales. Entonces, entre Cristo y nosotros, por causa de su obra vicaria, dijo el mexicano, hacemos lo mismo. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, ese es su problema. Pero Cristo no es más hijo de Dios que usted, ni usted es más hijo que Cristo. Entonces, pregunto yo, Cristo, esto estaba yo previniendo desde hace rato. Cristo, pregunto, ¿es la cabeza de la iglesia? Vuelvo a preguntar, según la Biblia y según lo que usted ha leído en la Biblia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pregunto, ¿y usted no es el cuerpo? Pregunto, ¿usted es el cuerpo? Entonces, la sangre de la oreja y la del dedo gordo, ¿por qué tienen la misma cantidad de hemoglobina? Porque pertenecen al mismo cuerpo. ¿Por qué el calcio de la tapa de la frente y del dedo gordo tienen los mismos componentes y la misma causa?
Si la cabeza es del mismo cuerpo y el cuerpo es de la misma cabeza, pues tiene que ser igual. Entonces, esto tiene que ver con que se los ilumine la posición. Posición y posesión de Cristo, que es la misma de nosotros. Si no, aquí estamos desarmados. Y de nada le sirve a usted usar el nombre de Jesús. Y a mí tampoco. Entonces, si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, ¿cuáles son esos incidentes? Puede decirlo después de mí. Redención, dígalo duro. Remisión, propiciación, para que se diera la justificación. Si usted no sabe nada de esto, todavía usted no tiene identidad. Ahora, ¿qué trajeron esos incidentes? Trajeron como resultado la regeneración. ¿Qué es regeneración? Ser vuelto al género original. ¿Cuál género original? El que tuvo Adán antes de caer. Sin embargo, en el caso de nosotros, tenemos algo mejor que Adán. Que Adán era, escúcheme, mortal e inmortal. ¿Sí? Pero Adán no era eternamente inmortal. Y usted y yo ya somos eternamente inmortal. Eso no lo tuvo Adán. Pero usted y yo, por causa de Cristo, ya lo tenemos. Ahora, la regeneración que se dio, la regeneración que de ella emanó la justicia y la vida de Dios, a mí llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser, oiga, coheredero por la heredad que se me fueron transferidas por pacto de sangre. Toda la autoridad, oiga, mira todo lo que nosotros hemos recibido por pacto de sangre. Es decir, nosotros hemos sido herederos en Cristo Jesús. ¿Heredero de qué? Supongamos, tu padre tiene una finca con todos los implementos de procesar el café, todas las mejores matas de café. Pasas tú a ser heredero, se te entrega eso. Ya va, se te entrega todo en una parte. Según la ley, ¿qué se te entrega? Todo. Entonces, si la autoridad del nombre de Cristo tiene que ver con lo que ya le dije, que ya lo voy a repetir, y eso usted lo heredó, eso le fue transferido a usted por pacto de sangre. No se le olvide que nosotros, en el caso de nosotros, somos los únicos seres humanos que caminamos sobre la tierra con dos espíritus. El espíritu suyo nacido de nuevo y el Espíritu Santo que mora en usted. ¿Se los había dicho o no se los había dicho? Si se les había olvidado, yo creo que lo había dicho. Lo que pasa es que Carmen no vino ese día. Andaba pajareando por ahí. Eso lo había sorprendido ahí. Ahora, somos los únicos seres que caminamos sobre la tierra con dos espíritus. Uno. Segundo, somos hijos de Dios, oiga, dos veces. ¿Cómo así? Hijos por creación, como lo es el mundo entero. Pero nosotros también somos hijos por pacto de sangre. Por lo tanto, si Jesús es mala sangre, usted y yo también. Ahora, ¿qué hemos heredado por pacto de sangre? Oiga, la autoridad que tiene Jesús, el carácter que tiene Jesús, el rango de Jesús, la majestad de Jesús, el poder de Jesús, la excelencia de Jesús. Oiga, la posición y posesión de Jesús. Es más, le digo, usted y yo somos la continuidad del ministerio de Cristo Jesús en la tierra. ¿Esto es serio, pastor? Serísimo. Pero, ¿quién no los dice? Un atrevido que llaman Octaviano Torres. Ya está viendo, pastor, porque mucha gente me quiere. Lejos de usted. Dese cuenta. Pero no le vamos a dar el gusto. Ahora, de más está, si esto tú no lo entiendes y no lo sabes y no lo asumes, de más está el pronunciar el nombre de Jesús, dígalo como lo diga, en el idioma que
quieras. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que, oiga, trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos ni regenerados. No eran hijos de Dios, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús que profesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Es decir, ¿quién los constituyó a ustedes para venirnos a sacar de aquí? ¿Cuántos exorcistas? Creo que 7, si mal no recuerdo. ¿Cuántos endemoniados? 1. Y ese 1 agarró a los 7 y le dio una pela y les quitó la ropa. Huyeron desnudos, con las vergüenzas al aire. ¿Por qué razón? Porque nadie los había constituido a ellos para eso. Entonces, ¿usaron el nombre de Jesús? Sí. Sin derecho ninguno. Ahora, si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y la posesión que Jesús y Pablo tienen, a quien representan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad y representando a la persona de Jesús? Por causa de ellos no haber sido regenerados, constituidos, ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados y salieron desnudos, lo que equivale, oiga, a un despojo. Heridos, totalmente derrotados. Mi consejo como maestro es: no trates de ejercer autoridad, oiga, en el nombre de Jesús, si no te se ha iluminado la verdad y propiedad del nombre. Cuando Jesús dijo todo lo que pidieres, oiga, en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré, porque me llevas a mí como representante legal. Juan 14, 13, 15, 16 y 16, 23. Y al mencionar en mi nombre, echarán fuera demonios, lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión que les ha sido transferido por causa del pacto de sangre, echarán fuera demonios. El pasaje citado en Filipenses 2, 9 y 11, en una forma parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente: y les dio un nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que todo esto indica un señorío que es sobre todo nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, del griego Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Nota, haciendo una síntesis del desarrollo del nombre al cual se refiere Filipenses, es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y posesión. Cabe aclarar que en la médula o la realidad central de todas estas verdades
que acabo de presentar en relación al nombre está en que como herederos de los beneficios del reino de Dios, camines en los principios del reino o de dicho reino. De nada me sirve, oiga, el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión, propiciación, el que sea heredero de los beneficios de la regeneración, si no camino, oiga, en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativo a una vida de santidad total, la vida de lealtad